La reproducción sexual de los organismos pluricelulares se lleva a cabo mediante la unión de células germinativas femeninas y masculinas, y para esto se necesita producirlas por cada uno de los progenitores, proceso que se conoce con el nombre de meiosis. Los gametos se originan mediante la meiosis, proceso de división celular de células germinales. La meiosis se diferencia de la mitosis, primero en el número de cromosomas que resultan al final de la división, mientras que en la mitosis los cromosomas son diploides, en la meiosis son haploides. Esto permite que la mitad de los cromosomas puedan unirse con otra célula y formar células con cromosomas completos. La mitosis produce células germinales, sexuales o gonadales, mientras que la meiosis células somáticas, es decir, células del cuerpo. La meiosis tiene 2 ciclos de división sin entrar a la interfase y la mitosis solo un ciclo y vuelve a entrar a la interfase. Durante la división meiótica existe una recombinación de los genes o recombinación cromosómica que permite que los progenitores puedan aportar características a su descendencia, y en la mitosis no existe tal recombinación. Y por lo tanto, al final de la meiosis producida por la mujer, da como resultado un solo óvulo y en el hombre 4 espermatozoides por cada división, mientras que en la mitosis se dan 2 células hijas iguales a la célula madre. Dado que la meiosis consiste en 2 divisiones celulares, estas se distinguen como meiosis 1 y meiosis 2. Ambos sucesos difieren significativamente de la mitosis, como ya vimos. Cada división meiótica se divide formalmente en estados de profase, metafase, anafase y telofase. De estas, la más compleja y la de más larga duración es la profases 1, que tiene sus propias divisiones: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Para comprender más fácilmente todo este proceso de formación de células gonadales llamado meiosis, vamos a estudiarlo en sus 2 partes, es decir, primero estudiaremos la meiosis 1 o primera división meiótica y luego la meiosis 2 o segunda división meiótica. Y en cada una de ellas estudiaremos la profase, metafase, anafase y telofase. Las características de la meiosis 1 solo se hacen evidentes después de la replicación del DNA. En lugar de separarse, las cromátides hermanas se comportan como bivalentes o una unidad, como si hubiera ocurrido duplicación, formando las 4 estructuras bivalentes o 4 cromátidas. Y después se desplazan hacia los polos, pero primero se alinean en el plano ecuatorial. Las cromátides hermanas pues se comportan como una unidad que van a dar lugar a una célula posterior que tiene la misma cantidad de DNA que una célula somática en la primera división meiótica. Comenzaremos a ver la meiosis, que se divide en 4 fases que ya conocemos, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero nos centraremos en la profase, como ya habíamos mencionado, que también se divide en varias fases o etapas, y la primera se llama leptoteno. En esta fase, los cromosomas se espiralizan y se hacen más visibles como hebras largas y finas, y comienzan a aparecer pequeñas zonas de engrosamiento a lo largo del cromosoma, las cuales tienen una apariencia como de collar y se llaman cromómeros. La siguiente etapa de la profase se llama cigoteno, que es el periodo de apareamiento activo en el que se hace evidente la dotación de cromosomas del meiocito, que es la célula madre que dará lugar a las células sexuales después de la división meiótica. En esta etapa se ven los cromosomas completos y así pues cada cromosoma tiene su pareja y cada pareja se denomina par homólogo de cromátides y los 2 miembros de la misma se llaman par de cromosomas homólogos. La siguiente etapa sería el paquiteno.
Esta fase se caracteriza por la apariencia de cromosomas como hebras gruesas indicativas de una sinapsis completa. A menudo los nucleolos son muy importantes en esta fase. Los engrosamientos cromosómicos en forma de perlas están alineados de forma precisa en las parejas homólogas, formando en cada una de ellas un patrón distintivo. El diploteno se distingue por la separación de los cromátides de los cromosomas homólogos. Durante esta subfase se pueden observar los lugares en los cromosomas donde se produjo una recombinación. Estos lugares se denominan quiasmas. En el caso de los óvulos humanos, cesará su actividad hasta el 7º mes de desarrollo embrionario y se reiniciará al momento en que el individuo llegue a la madurez sexual. La diacinesis es la etapa que no se diferencia en mucho de la etapa anterior, diploteno, salvo que hay una mayor contracción de los cromosomas, los cuales, en la interfase en la forma de largos filamentos que se han convertido en unidades compactas, son mucho más manejables para su posterior división meiótica. La segunda fase de la meiosis primera se llama metafase, igual que en la mitosis, fase de en medio. En esta fase la membrana del núcleo y los nucleolos ya desaparecieron. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y ocurre que los centrómeros no se dividen, quedando un par a cada lado para que posteriormente se puedan migrar o ir a cada uno de las dos células que van a originarse el número par de cromosomas. La tercera fase de la meiosis primera, igual que la mitosis, se llama anafase. Y aquí también los cromosomas se separan por la mitad al romperse los filamentos del uso mitótico y se dirigen hacia los polos de la célula. La siguiente fase es la telofase, igual que en la mitosis. En la meiosis primera la telofase ocurre más o menos parecida con algunas diferencias. La primera diferencia es que en algunos seres vivos ocurre una pequeña interfase en donde no hay fase de síntesis, no se duplica el DNA, ni se duplica ni se sintetiza RNA. En la mayoría entra directamente a la segunda división meiótica para prepararse otra vez a entrar a la profase, metafase, anafase y telofase, en este caso de la segunda división meiótica. Meiosis 2 o segunda división meiótica también ocurre una profase, metafase, anafase y telofase. En la profase se vuelve a condensar los cromosomas hasta hacerse visibles y se fragmenta y desaparece la envoltura nuclear y el núcleo y se forman los microtúbulos del uso acromático que se desplazan hacia el centro de cada célula para unirse a los cinetocoros de los cromosomas que los desplazarán hacia el centro de la célula. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante entre la gametogénesis masculina y la femenina, es decir, la meiosis masculina y la femenina. En la masculina sí se da origen a dos células hijas, producto de la primera división meiótica, que inician la segunda división meiótica en la profase. Sin embargo, una de estas dos células en la duplicación femenina se queda sin citoplasma y se forma un cuerpo atrésico que después va a desaparecer. La metafase número 2 ocurre con una célula en la gametogénesis femenina y con dos en la masculina. En esta los microtúbulos del uso acromático están unidos a la cara opuesta de los centrómeros, hacia afuera, en la región de los cinetocoros, y los cromosomas son alineados en el plano ecuatorial o la parte media de la célula. Luego, en la anafase 2, los microtúbulos del uso se van acortando y por lo tanto jalan a los cinetocoros, lo que origina que los centrómeros y las cromatidas hermanas se separan, quedando la mitad de los cromosomas de un lado y la mitad del otro lado. Por último, en la telofase 2, a cada polo o extremo de la célula llega un juego haploide de cromosomas cromátides, los que son encerrados por la envoltura nuclear, es decir, vuelve a aparecer el núcleo, vuelve a aparecer el nucleolo y desaparece el uso mitótico por completo. Y en esta etapa se da también la citocinesis, que corresponde
a la separación de las células, quedando 4 células en el gameto o la formación de gametos masculinos y una sola célula nuevamente en la formación de gametos femeninos, ya que otra vez todo el citoplasma emigra hacia una de las dos células. En esta imagen tenemos del lado izquierdo cómo se forman los óvulos en la mujer, es decir, las células germinales o sexuales o gonadales. Primero la ovogonia, que es la célula madre, se empieza a madurar para entrar a la mitosis y al terminar producir una célula que se llama ovocito y un cuerpo polar. El cuerpo polar generalmente se atrecia, se seca y se muere. En algunas ocasiones se puede dividir a 2 cuerpos polares, pero es muy raro. Del lado del ovocito se vuelve a dividir produciendo al óvulo y se produce un óvulo y otro cuerpo polar. La mayoría de las veces pues quedaría un óvulo y 2 cuerpos polares o un óvulo en algunos casos y 3 cuerpos polares. Del lado del espermatogonio, que es la célula madre que va a dar lugar a los espermatozoides, esta madura en espermatocito primario y se separa para producir 2 espermatocitos secundarios. Estos se vuelven a separar y dan 2 espermátidas que al madurar forman los espermatozoides. De tal manera que una diferencia muy clara es que en la producción de óvulos se produce un solo óvulo o una sola célula germinal y en la producción de espermatozoides 4 por cada división. Otra diferencia sería también que en la mujer se produce una sola división a cada tiempo o a cada espacio, es decir, se termina el ciclo meiótico y hasta terminar puede empezar otro, generalmente en intervalos diferenciados de 28 días. Sin embargo, en la producción de espermatozoides pueden producirse millones de células al mismo tiempo.